Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este segundo día del curso intensivo sobre Nietzsche y la cultura occidental. La primera, como sabéis, trató de la biografía de Nietzsche en relación con la vida y esta segunda, digamos que son las dos preliminares para poder ir entrando en profundidad en las 8 restantes, se corresponden con las nociones fundamentales de la filosofía de Nietzsche. Como sabéis, quizá vulgarmente todo el mundo conoce un poco las nociones fundamentales, por lo menos de oídas. Ya sabemos, son la voluntad de poder, el eterno retorno de lo mismo o de la variante de la diferencia en Deleuze, la transvaloración de todos los valores, el superhombre, la noción de tragedia en Nietzsche. Bueno, hay muchos conceptos en las múltiples obras de Nietzsche. Yo creo que la voluntad de poder es la espina dorsal del pensamiento de Nietzsche, en mi opinión. Es decir, que recorre toda su obra desde todos los puntos de vista. Efectivamente hay otras y se habla de ella en distintas formas en cada una de las obras o en distintas obras, en distintos parágrafos, pero yo creo que es el núcleo vital, estructural de las nociones fundamentales de Nietzsche. El otro día, si os acordáis, decíamos cuando hablamos de Foucault, cuando estabais, no sé si estuvisteis, bueno, muchos de vosotros seguramente sí, decíamos que el poder, en la microfísica del poder, decíamos que el poder es la relación de fuerzas, es una relación de fuerzas. Bien, Nietzsche dice ahora, y eso está basado en el concepto nietzscheano, en la voluntad de poder nietzscheana, pero dice Nietzsche específicamente: este concepto victorioso de la fuerza, mediante el cual nuestros físicos han creado a Dios y al universo, requiere un complemento. Hay que atribuirle un poder interno que yo llamaré la voluntad de poder. No es un predicado, es el poder en la voluntad. No es que la voluntad quiera el poder como predicado, como atributo, sino que el poder está en la voluntad. Es la voluntad de poder quien quiere, no delega, es la voluntad de poder quien quiere. ¿Cómo se atribuye este poder, la voluntad? Es el elemento genealógico de la fuerza, diferencial y genético a la vez. Es una diferencia de cantidad de las fuerzas en relación y también la cualidad que corresponde a cada fuerza en esa relación. La voluntad de poder no puede ser separada de la fuerza sin caer en la abstracción metafísica. Es puro materialismo. No se confunde la fuerza y la voluntad. La fuerza es quien puede y la voluntad es quien quiere. La relación de la fuerza con la fuerza es la de dominación. Siempre hay una fuerza dominante y siempre hay una fuerza dominada. Es una relación de más de una fuerza, son como mínimo dos, pero siempre hay una relación dominante y una dominada. Por eso el concepto de fuerza es victorioso, porque siempre hay una que domina. No hay aquí antropomorfismo, es decir, no aparece el hombre por ninguna parte, son fuerzas naturales, discursivas, pero fuerzas. Decía Nietzsche: allí donde he encontrado la vida, he hallado la voluntad de poder, y hasta en la voluntad del que obedece he hallado la voluntad de ser señor. Es decir, la voluntad de poder es a la vez el elemento genético de la fuerza y el principio de síntesis de las fuerzas. Decía Nietzsche en otra obra de la voluntad de poder, dice: la voluntad de poder no es solo lo que interpreta, sino lo que valora. Toda voluntad implica una valoración. Es decir, la voluntad de poder, interpretar significa determinar la fuerza que da un sentido a la cosa. Y valorar es determinar la voluntad de poder que da a la cosa un valor. Son dos conceptos distintos. Por eso la voluntad es un complemento de la fuerza, de las relaciones de fuerzas, en las relaciones de fuerzas. Bueno, también se puede hablar del sentido y la significación de las fuerzas. Hay fuerzas activas o reactivas en función de la cualidad de la fuerza, y hay fuerzas afirmativas o negativas en función del valor de un valor. Bueno, jugando con estas fuerzas reactivas y afirmativas y con la voluntad de poder que afirma o niega, se puede valorar cualquier contexto histórico, cualquier formación social.
Bueno, yo me quedo aquí para analizar estas nociones de Nietzsche, empezando por esta, que en mi opinión es la más estructural. Está con nosotros Óscar Rigido, que os presento, es doctor en filosofía con una tesis titulada La construcción relacional de la subjetividad en Nietzsche, hacia nuevas perspectivas políticas. Es profesor asociado del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y es coordinador y codirector del Seminario Onix Complutense, de los cuales ya os indiqué la primera vez que llevan 7 años leyendo las obras de Nietzsche. Ayer fue la tercera parte de Más allá de bien y el mal, pero no están agotadas y seguiremos. Si os interesa, os ponéis en la página web del Seminario Nietzsche y veréis las fechas de las conferencias, una al mes. Bueno, yo sin más os dejo un poco con la conferencia que corresponde a Óscar. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Eugenio por la presentación, gracias a Félix, ambos del colectivo Rousseau, por haber organizado estas jornadas, y puedo dar fe que ha sido mucho más laborioso de lo que nunca imaginarían. Y también, bueno, darles las gracias a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí hoy. Y en realidad me gustaría agradeceros, daros las gracias doblemente, es decir, no solo por haber venido, sino también porque estas sesiones se llevan a cabo gracias a un presupuesto de participación ciudadana, lo que implica que habéis sido vosotros los que en última instancia habéis decidido que parte de vuestros presupuestos municipales, gestionados y administrados por el ayuntamiento, estuvieran destinados a organizar unas sesiones de filosofía y en particular de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Este apoyo a la cultura, este apoyo a la filosofía, sin duda, con los tiempos que corren, es bastante de agradecer, ¿no? Y es muy de agradecer en este caso al colectivo Rousseau, y quizás un poco paradójico quizá también, que hayan escogido a Nietzsche para un evento cultural, ¿no? Porque como vamos a ver, Nietzsche es un pensador que se caracteriza precisamente por ser un gran crítico de la cultura, ¿no? No solo de la cultura en el sentido más general de la cultura occidental, el gran crítico de la cultura occidental, sino de todas y cada una de las producciones o de las manifestaciones de la cultura, ¿no? Cuando esta, al menos, es producida en masa. Esto en un doble sentido. En primer lugar, podemos decir que Nietzsche será crítico con todo producto cultural que adopte una forma masificada, es decir, la forma de un espectáculo. Y en un segundo lugar, esto mismo se debe a que en este tipo de manifestaciones supuestamente culturales, Nietzsche, yendo un paso más allá, no ve otra intención precisamente que la de convertir a los espectadores también en masa, ¿no? Es decir, será crítico con cualquier producción que pretenda, en lugar de servir para el cultivo, y de ahí viene cultura, para el cultivo de los individuos, contribuir, cualquier espectáculo que contribuya a alienarlos, a embrutecerlos, ¿no? Nietzsche, por tanto, entonces será crítico con cualquier forma de producción, cualquier forma de producir cultura, podríamos decir, como la que se ha impuesto precisamente en la actual sociedad de masas, ¿no? Es decir, en buena medida Nietzsche será el primer crítico de la cultura de masas, porque ésta, a su vez, solo produce individuos masas. Todo esto se debe a que para Nietzsche, cultura y masas, o masa, no podrían ir en un sentido positivo nunca juntas en la misma oración, ¿no? Pueden ir, son ideas que puedan, cultura, si en sentido estricto, cultura que cultiva, no puede ir con el ejercicio de masas. Es decir, la verdadera cultura, si por esta entendemos el proceso por el que un individuo o un pueblo, una sociedad, se cultivan, no puede ser nunca un entretenimiento. Lo siento,
esta tarde entonces no nos vamos a entretener mucho, por lo menos yo en la medida de lo posible voy a hacer que esto no sea entretenido, pero algo más que entretenido, ¿no? Bueno, siendo este entonces un poco, sin embargo, el camino que como todos sabemos, tomaría la producción cultural entendida como espectáculo, efectista, podríamos decir, superficial, ¿no? Al menos tal y como nos ha llegado a nosotros desde los años aproximadamente 30 del siglo pasado, ¿no? Momento en el que la cultura, una baja cultura, dirá Nietzsche, unida a la producción en masa, se convertiría, sin poder ya evitarlo, en un producto de masas en sentido estricto, ¿no? Lo que ha venido a ocurrir, ¿no? Esto es lo que ha devenido finalmente la cultura. Autores muy influidos por Nietzsche, tipo Benjamin, el propio Heidegger, ¿no? También tendría esa influencia, criticarían esto. Bueno, en buena medida este es al fondo un poco de la primera gran obra de Nietzsche, ¿no? El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, una obra cuyo objetivo es precisamente la crítica de la cultura alemana de su época. Un manifiesto en contra de la cultura de su época. Visteis el otro día con Sergio, creo, cómo Nietzsche obtiene su cátedra en Basilea antes de doctorarse, solo por el valor científico que habían tenido sus artículos como estudiante hasta ese momento, ¿no? Apoyado por un catedrático, considera que no es necesario ni siquiera que redacte una tesis doctoral. Consigue como os digo, una cátedra en Basilea y se supone que cuando tiene que publicar, cuando llega ya a Basilea, ocupa su plaza, su primera publicación importante es esta obra, ¿no? El nacimiento de la tragedia, que tenía que consolidar de alguna manera como la joven promesa de la filosofía que había llegado a Basilea, ¿no? Y tenía que escribir, se supone, que una obra que Nietzsche, como filólogo, como visteis el otro día, porque Nietzsche era filólogo de formación, le asentase, ¿no? en esa posición de un joven filólogo que iba a seguir la tradición del pensamiento, ¿no? Nada más lejos de lo que ocurrió, ¿no? La publicación del nacimiento de la tragedia resultó desastrosa, ¿no? Resultó desastrosa porque en realidad es un libro muy raro, es un libro que es un libro, como el propio Nietzsche decía, centaúrico, ¿no? Es decir, es el nacimiento de la tragedia en el origen de la música, ¿no? Es un libro que habla de tragedias griegas, que habla de su origen en la música, que además intenta hacer una especie de crítica cultural del estado, de la situación de Alemania en ese momento, y que encima, para colmo, propone que Wagner va a ser el que va a resucitar la cultura alemana de la época, ¿no? Que ha sido desastrosamente asesinada, ¿no? por Sócrates y su secuaz Platón, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, se suponía entonces que, ya que Nietzsche se había doctorado sin esta tesis doctoral, tenía que escribir un libro en el que demostrara un poco que se había hecho bien en confiar, ¿no? en él como catedrático, y sin embargo no ocurrió eso, ¿no? El libro es un libro difícil que solo desde mediados del siglo XX hemos sido capaces de leer correctamente, un libro que se anticipa bastante y, como os digo, la obra, a excepción de Wagner, ¿no? Del compositor Richard Wagner, que en ese momento tenía una muy buena relación con Nietzsche, y su amigo Erwin Rode no fue comprendida, ¿no? Y le supuso un rechazo por parte de toda la comunidad científica en ese momento, ¿no? Los alumnos dejaron de asistir a las clases de Nietzsche, los profesores le miraban como un bicho raro. En realidad el libro era extraño, era un libro bastante raro, ¿no? Que a la hora estaba muy influida por el pensamiento de Schopenhauer y por el pensamiento de Wagner, ¿no? A quien Nietzsche, como digo, frecuentaba bastante en esta época, ¿no? Se habían conocido unos años antes, de 1868, en Leipzig, cuando Nietzsche era estudiante, y ahora se volvían a encontrar en Basilea, ¿no? Wagner está viviendo con su familia, con Cosima Wagner, en una casa que le ha proporcionado el rey Luis II de Baviera. Le ha proporcionado una casa cerca del lago Lucerna, ¿no? Y Nietzsche, en las cartas sabemos que está deseando, ¿no? Que lleguen los fines de semana y abandonar la universidad para poder ir a visitar a los Wagner, ¿no? A jugar con sus hijos, a pasar el fin de semana en esta residencia, ¿no? El libro está bastante influido, como os digo, por el pensamiento de Schopenhauer. Nietzsche había empezado a leer a Schopenhauer ya en su época de estudiante, es un pensador al que conoce bastante bien, y en este momento está influido bastante por
por Wagner, ¿no? Wagner, como os digo, el nacimiento de la tragedia aparece al final como el gran renovador de la cultura alemana, ¿no? Y él se veía a sí mismo así, ¿no? Tenía un proyecto político, cultural, artístico, precisamente, que tenía la intención de rehabilitar la cultura alemana. Y Nietzsche, un joven Nietzsche todavía, 20 y pocos años, 28 ya aproximadamente tenía, ¿no? Estaba un poco como trabajaba con él, ¿no? Filólogo, catedrático, con una buena formación en el mundo griego, ¿no? Escribía de alguna manera a mayor gloria de Wagner, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, antes de seguir, un poco qué tipo de influencia es la que van a ejercer estos pensadores en Nietzsche, ¿no? En primer lugar, la pasión de Nietzsche por Schopenhauer, bien como os decía, lee ya en su época universitaria, le va a durar en realidad poco a Nietzsche, ¿no? Aunque durante unos años va a reconocer su deuda con este filósofo, en realidad, más que un incondicional seguidor de la filosofía y del pensamiento de Schopenhauer, Nietzsche se va a sentir, lo que va a sentir es una gran admiración vital, podríamos decir, por Schopenhauer, ¿no? Aunque en muchos casos se justificase posiciones totalmente contrarias, como vamos a ver luego en el propio nacimiento de la tragedia, ya hay ocasiones que no está completamente de acuerdo con Schopenhauer, ¿no? Pero su valoración es positiva y se basa precisamente, como digo, en cierta inspiración temática, ¿no? Un poco como en la personalidad de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es lo que diríamos hoy en día un antisistema de su época, ¿no? O sea, está completamente, cuando Schopenhauer, que de familia bien, llega a la universidad a dar clases, consigue dar clases en la universidad, Hegel es la gran figura de la filosofía y de la intelectualidad alemana de ese momento, ¿no? Y Schopenhauer no coincide para nada con el pensamiento de Hegel, ¿no? Tratará de llevarle la contraria constantemente, ¿no? con su filosofía y con su pensamiento, pero no pudo nunca eclipsar a Hegel, como digo, que ya era un filósofo completamente reconocido en ese momento, ¿no? Nadie iba a las clases de Schopenhauer y Schopenhauer insistía en poner sus clases de filosofía justo a la misma hora que las de Hegel. Claro, cuando se iba con Hegel nadie iba con él y se enfadaba, ¿eh? Es que esto es una vergüenza y tal. No conseguía, ¿no?, eclipsar. Finalmente dejó la universidad y se convirtió en un personaje huraño, ¿no? Nunca se casó, nunca tuvo pareja, vivía con sus gatos ahí encerrados, ¿no? Porque tenía una posición económica lo suficientemente saludable como para poderle permitir ya convertirse, ¿no? Esta posición que tiene Schopenhauer, vital, ¿no? Vital, de cierto pesimismo además en su filosofía y en su pensamiento, que ahora veremos un poco más despacio, atrae mucho a Nietzsche, ¿no? En realidad le atrae mucho esta idea de enfrentarse, como luego él haría unos años después, a todo y a todos, ¿no? Bueno, como os digo, hay dos aspectos que son muy importantes en los que va a coincidir, ¿no? Un poco con Nietzsche. Uno va a ser la noción de voluntad, ¿no? Que ahora, hace un momento Eugenio resaltaba como una posiblemente de las nociones más importantes del pensamiento de Nietzsche. Yo también coincido. Es verdad que las tres grandes conceptos, ¿no? que se supone que en Nietzsche han articulado su pensamiento serían la voluntad de poder, el Übermensch, el ultra ser humano, o el superhombre, como se suele traducir, pero hoy en día queda más políticamente correcto decir ultra ser humano, ¿no? Para no esto de hombre, mujer, bueno, ultra ser humano. Y la otra noción sería la y esa es más discutible, la del eterno retorno, ¿no? Bueno, la voluntad de poder es una noción que hoy va a aparecer bastante, y yo creo que es verdad que es cierto que, como dice Eugenio, articula desde el principio en cierto sentido, la reflexión en torno al poder. Bueno, esta noción de voluntad, la voluntad de poder, le viene a Nietzsche en realidad de todo el tipo de pensamiento romántico, ¿no? Él la hereda directamente de Schopenhauer, ¿no? El otro gran tema es el pesimismo antropológico, podríamos decir cada vez, ¿no? Bueno, el tema de la voluntad, que aparecerá bastante en estas jornadas, estos días, tiene mucha importancia en la filosofía de Nietzsche, es una noción central, ¿no? La noción de voluntad, ¿no? Pero no debe ser entendida en estos autores en general, en Schopenhauer, en prácticamente todos los románticos, cuando aparece, no debe ser entendida únicamente como la voluntad individualizada, ¿no? Tal y como nos la presentaría la psicología, ¿no? A nosotros actualmente, como si fuese la facultad del querer, ¿no? Sino que es entendida por estos autores como, y yo os digo del romanticismo, como el principio fundamental del mundo, ¿no? Es un poco, quedamos con esta idea, el principio fundamental del mundo,
Es el principio metafísico, que nos hace un momento también, ¿no? El principio metafísico que sustenta la realidad, ¿no? A lo que Schopenhauer está denominando como voluntad o voluntad de vivir, o la voluntad vital. Es una forma única de voluntad, entendida como este principio idealizado, que sería la base, el sustento metafísico, lo que está más allá de lo físico, de los fenómenos, de la realidad que nos rodea, pero que es el sustento, ¿no? de esta idea. Bueno, ¿de dónde surge un poco el intento, ¿no? de explicación de la constitución metafísica del mundo a partir de una noción como la de voluntad? Es algo que vamos a ver dentro de un minuto cuando veamos qué es la metafísica, ¿no? Explicaremos un poco qué es esto de la metafísica como planteamiento filosófico y la crítica, porque es lo que articula también en buena medida el pensamiento de Nietzsche justo después del nacimiento de la tragedia, es la crítica a la metafísica, el pensamiento metafísico, el pensamiento dogmático, en realidad toda la filosofía. Bueno, el otro tema importante, como os digo, que Nietzsche va a heredar o va a retomar de Schopenhauer es el tema del pesimismo, el pesimismo antropológico. ¿Qué significa esta noción del pesimismo schopenhaueriano, ¿no? Nietzsche va a coincidir con Schopenhauer en la resolución, en el planteamiento, perdón, del problema, pero no en la resolución, ¿no? El pesimismo es una noción que está ligada al nihilismo, a la decadencia. Pensad en este fin de siglo prácticamente en el que se están moviendo estos autores, finales del siglo XIX, del simbolismo, la decadencia, ¿no? Son vistas incluso un poco positivamente, ¿no? Ser un decadente en esta época, Wagner, ¿no? Sería considerado un decadente, el propio Nietzsche sería considerado un decadente, no es en realidad tan negativo como este término tendría, la acepción que tendría este término para nosotros, ¿no? Ser un decadente es ser un poco alguien que tiene esa personalidad, ¿no? Que no es masa, como decíamos hace un momento, que tendría esa personalidad, esa capacidad de individualizarse y de estar contra el sistema, ¿no? Que te aborrega, que te adocena, que te convierte en masa, ¿no? Un decadente tiene que ver con esto. El pesimismo, entonces, es una noción que está ligada un poco también al nihilismo. Vamos a ver cómo estamos haciendo y cómo hemos dicho que vamos a hacer por el contexto filosófico de este término, que es bastante utilizado por Nietzsche, pero que procede directamente de la lectura de Schopenhauer, ¿no? El pesimismo alude precisamente, antropológicamente, a la imposibilidad de justificar el sentido de la existencia, ¿no? La pregunta, ¿hay algo que justifique la existencia humana? La religión, el arte, ¿qué podría justificar la existencia humana? Hay que perder, en el caso de Schopenhauer, diría, nada justifica la existencia humana, ¿no? Hay que perder toda esperanza de justificación, ¿no? La vida, para Schopenhauer, la existencia humana no tiene ningún sentido. Nietzsche se está moviendo precisamente entre el optimismo socrático, podríamos decir, el mundo tiene un sentido, ahora lo veremos cuando hablemos de metafísica, el mundo tiene un sentido y nosotros podemos conocerlo, ¿no? Básicamente podemos conocerlo, podemos ser optimistas desde el punto de vista de Sócrates o de Platón. El conocimiento justifica, da sentido a la propia existencia, ¿no? El conocimiento, esa facultad, la racionalidad, si queréis, la razón, es lo que justificaría la existencia humana. Schopenhauer no cree eso. Schopenhauer es todo lo contrario. No hay ninguna posibilidad de que la existencia humana se justifique porque la vida humana no tiene ningún sentido. Da igual, nosotros desaparecemos todos ahora mismo, desaparece la especie humana entera y aquí no pasa absolutamente nada. El universo seguiría girando, el sol, las estrellas, y aquí no pasaría absolutamente nada, ¿no? No hay nada que justifique nuestra existencia. Schopenhauer piensa esto, ¿no? Está en esta línea de pensamiento, es bastante pesimista desde un punto de vista antropológico. Nietzsche se movería entre ambas posiciones. Le daría la razón a Schopenhauer, y es cierto, la existencia humana, la vida no tiene ningún sentido, pero es verdad que sí que el hombre tiene la capacidad, no como dice Platón o Sócrates, del conocimiento, sino que tiene el arte, la capacidad artística, la capacidad creativa de introducir sentido en la realidad, un sentido que no es eterno, que no es para siempre, pero sí tenemos esta capacidad de crear sentido, de crear el sentido de nuestra propia historia, de hacer como si la vida tuviera un sentido, ¿no? Esta capacidad artística para Nietzsche es tan importante, desde el nacimiento de la tragedia y sobre todo al final de su vida volverá a serlo muy importante, esta capacidad creativa, el hombre artista, el hombre creador, el hombre con voluntad
de introducir sentido en la existencia, en una existencia que esencialmente no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Pero no hay que ser pesimistas como Schopenhauer, no podemos hacer eso. Está en un texto muy famoso, durante del nacimiento de la tragedia, que a mí me gusta mucho leer siempre, no sé si se me va a ponerlo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bastante bien. Dice, fijaos lo que dice Nietzsche en el aforismo tercero del nacimiento de la tragedia, en esta primera obra. Dice, una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dioniso, precisamente, ¿no? Sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre, ¿no? Le pregunta al Sileno, ¿no? Le pregunta, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿No? Continúa diciendo Nietzsche, rígido e inmóvil calla el demonio, hasta que, forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras, en medio de una risa estridente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti, no haber nacido, no ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto. La existencia humana no tiene ningún sentido para Schopenhauer. Nietzsche aquí se está haciendo eco de este pensamiento schopenhaueriano. Esta es la cuestión de fondo. ¿Cuál es la justificación de la existencia humana? La justificación de la existencia humana es, en el caso de Schopenhauer, ninguna. En el caso de Nietzsche, el arte. En el caso de Sócrates y Platón, sería el conocimiento, la moral, incluso, el conocimiento de la moral. ¿Vale? Bueno, un punto importante entonces en este sentido, ¿no? La relación con Wagner, la veremos más detenidamente cuando hablemos, ¿no? Esta sesión de hoy es un poco imposible, porque intentar resumir todas las nociones de Nietzsche, que son complejas y son bastante complejas y que requieren no solo 10 sesiones, muchas más, es difícil, y hacerlo sin más o menos con un discurso que más o menos se vaya entendiendo, o algunos de los puntos más importantes de su pensamiento, es complicado, ¿no? Entonces, vamos a ir saltando un poco de unos a otros, pero intentamos más o menos construir un cierto hilo conductor cronológico, ¿no? La relación con Wagner en este momento del nacimiento de la tragedia, que como digo la vamos a ver más detenidamente cuando hablemos de la cuestión de la música, ¿no? Será fundamental, ¿no? De momento se verá muy influido en este momento por la obra y por el pensamiento de Wagner, ¿no? Pero por el momento es suficiente con saber que todavía en este momento la relación con Wagner es idílica, ¿no? El nacimiento, como os decía, el nacimiento de la tragedia tiene a grandes rasgos estos tres partes, ¿no? Una en la que se expondría el funcionamiento de la tragedia griega, ¿vale? Que ahora veremos un poco más despacio. Otra en la que cuenta la muerte de la tragedia griega a manos de Eurípides y de Sócrates, precisamente, ese pensamiento trágico que ha caracterizado al arte griego. De repente es, dice Nietzsche, asesinado por el pensamiento racionalista en el caso de las tragedias de Eurípides, en el caso de la filosofía por Sócrates. Está introduciéndose esto. Esta es la muerte de la cultura, del arte, de la cultura de los griegos, ¿no? Pensad un poco también toda la historia del pensamiento de Occidente, siempre es una constante diálogo con los griegos. El Renacimiento fue un diálogo con los griegos. La Ilustración fue un diálogo con los griegos. El Romanticismo fue un diálogo con los griegos. Nietzsche es un diálogo. O sea, constantemente estamos dialogando con el mundo griego, con las nociones fundamentales del mundo griego. El racionalismo ilustrado buscaría, clasicismo de la Ilustración del siglo XVIII, buscaría precisamente en los griegos una justificación de su propio proyecto, ¿no? Esta Grecia apolínea, ¿no? Racional, ¿no? Sería lo que los griegos, lo que los ilustrados estarían buscando, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? La Grecia apolínea, hasta que llegan los románticos y dicen, bueno, en realidad reaccionan contra la Ilustración y dicen, sí, en Grecia había un arte apolíneo, pero en realidad también había un arte dionisíaco, ¿no? Y reivindica, el romanticismo reivindicará, oponiéndose a la Ilustración, esta otra vía de pensamiento que reivindica una Grecia no apolínea, una Grecia dionisíaca, ¿no?
Históricamente, ¿no? Esta noción de la cultura, el arte, es un debate constante y siempre los griegos están de por medio, ¿no? Están ahí un poco por medio en nuestro caso. Mañana toca eso, sí, es verdad. Bueno, hablaréis mucho más de Apolíneo y de Nicias. Hay una tercera parte entonces del nacimiento de la tragedia, después del asesinato o de la muerte a manos de Eurípides y de Sócrates, de la tragedia griega. Hay una tercera parte en la que se recuperará precisamente la posibilidad de que la posibilidad de superar el pesimismo en la época contemporánea a manos precisamente del drama musical wagneriano. Pesimismo entendido como lo acabamos de ver. Bueno, lo que está en juego entonces es la superación del nihilismo, ¿no? En toda esta crítica cultural. Por eso os decía que la cultura entendida como un entretenimiento no supera el nihilismo ni supera nada. Nos entretiene un viernes por la noche viendo Tu cara me suena. Pero eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Estamos hablando de cultura en serio, ¿no? En serio en este caso, ¿no? Lo que está en juego es precisamente la superación del nihilismo, la superación de que la existencia no tenga ningún valor dado de por sí, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo más despacio, ¿no? La superación de la decadencia. Nietzsche diría, yo soy un decadente, ¿no? Cuando discute ya con Wagner, dice, yo soy igual de decadente que Wagner, ¿no? Pero yo soy consciente de ello e intento superarme. Este esfuerzo de autosuperación define también bastante bien la posición de Nietzsche frente a un optimismo simplón, que él consideraría un poco simplón en Sócrates o en Platón, frente a un pesimismo schopenhaueriano, invivible, ¿no? Esta posibilidad de constante autosuperación. El animal no fijado que tiene que constantemente darse sentido, dar sentido a su mundo, dar sentido a lo que le rodea, ¿no? Este casi trabajo, ¿no? Este ejercicio constante, porque tenemos la facultad que nos lo permite, que es la capacidad creativa, ¿no? Bueno, hablaremos de esto, ¿no? Discutirá con Wagner, en cierto sentido, ¿no? Cuando lleguemos a Wagner, a su discusión en torno a Parsifal y a toda esta cuestión, ¿no? Hablaremos un poco más de ello. Bueno, el nacimiento de la tragedia, claro, en el espíritu de la música, ¿no? Es título raro, ¿no? Para esta obra también, ¿no? En el espíritu de la tragedia griega nace en el espíritu de la música, ¿no? Como os digo, en este momento juvenil, Nietzsche y también Wagner, el Wagner de Tristán, aceptaban en general, Wagner también ha leído a Schopenhauer, está muy influido por la filosofía de Schopenhauer, aceptan la tesis básica de que la música es el lenguaje privilegiado para expresar el fondo metafísico del mundo, la voluntad. La música es la mejor manera de expresar, ¿no?, la voluntad con esto, el fondo que sustenta la realidad. Claro, aquí empieza ya a complicarse la cosa. El romanticismo es un momento delicado, ¿no? Es un poco difícil, ¿no?, entender exactamente esto. Vamos a hacer un poco repaso, ¿no?, de filosofía y vamos a ver exactamente qué puede significar esto. Entender esto bien yo creo que es importante para entender cuál es la raíz del pensamiento nietzscheano y cómo se proyecta, ¿no? La filosofía de Nietzsche, como os decía, puede ser vista como una gran crítica a toda la historia de la filosofía, ¿no? Sobre todo cuando ésta se ha manifestado como sistemas metafísicos, ¿no? Es decir, básicamente Nietzsche es un autor muy reactivo, en realidad su pensamiento está reaccionando contra todo el pensamiento de la metafísica, que iría, como os digo, de Sócrates a Hegel. ¿Cómo funciona la metafísica? ¿Qué es esto de la metafísica, tal y como Nietzsche la entiende? Nietzsche no es un autor muy preciso, ¿no? Lo que pasa es que es muy acertado. Hace muy bien una síntesis de cuál es el pensamiento que ha dominado en Occidente, no se mete en no tiene grandes citas, no ha leído mucho, pero lo que ha leído lo ha entendido bastante bien. En ese sentido creo que ha entendido bastante bien cuál es la línea que ha llevado el pensamiento occidental, que ha sido un pensamiento básicamente metafísico, ¿no? Bueno, como os digo, vamos a dar un pequeño recordatorio de qué es esto de la metafísica, ¿no? Todas las corrientes que se engloban un poco dentro de lo que llamamos metafísica tienen en común que son intentos de abordar una explicación de la realidad a partir de un único fundamento. ¿Vale? Esto es lo que se ha denominado fundacionismo, ¿no? Hay un fundamento, hay un origen, si queréis, ¿no? Uno, que es principio incondicionado. Un principio que condiciona a todo lo demás, pero él mismo no es condicionado por nada. Este es el planteamiento de la filosofía.
el motor inmóvil, ¿no? El que mueve sin ser movido, Aristóteles, ¿no? El bien en sí, el fuego. Siempre hay un elemento que es fundamental, que da, que justifica, que sustenta el orden de la realidad. Pero claro, que hay muchos elementos que se dan un poco por supuesto. Esto de que la realidad tiene un orden es mucho decir, ¿no? A lo mejor la realidad no tiene ningún orden, ¿no? Sí, pero estaba encendido. No sé si... Eso sí. Entonces, la metafísica es esto, ¿no? Estos sistemas filosóficos que pretenden que el mundo está ordenado, que lo que ordena está más allá de lo que vemos, ¿no? Más allá de las apariencias. Siempre la metafísica nos plantea que hay una verdadera realidad y un mundo de las apariencias en el que nosotros nos movemos. El mundo de las apariencias siempre está ordenado, sustentado, precisamente por lo que está metafísico, más allá del mundo físico, ¿no? Y esto puede ser un principio, cualquier principio, ¿no? Heráclito, el fuego, no sé quién, Tales, el agua, ¿no? Todos los antiguos piensan así, a Platón, el bien en sí, Hegel, ¿no? El espíritu, esto que Hegel llamará el espíritu, ¿no? La razón que se despliega, tal. Pero siempre hay un principio. Schopenhauer, la voluntad, ¿vale? Los racionalistas, Newton, Descartes, las leyes de la naturaleza, ¿no? Hay un sustento de la realidad. La realidad está ordenada de una determinada manera. Y todos los sistemas metafísicos también coinciden en ser bastante optimistas, en el sentido de que todos piensan que afortunadamente el ser humano tiene la razón que le va a permitir aprender, captar exactamente cuál es el orden de las cosas, ¿no? Ahí ya está todo encajado. El optimismo socrático del que hablábamos hace un momento viene de que, bueno, parten de la idea de que el mundo está ordenado, cosa que ya os digo que habría que demostrar, y cosa que es muy difícil, demostrar que el mundo tiene un orden más allá de lo que nosotros vemos, pero que además ese principio ordenador, o ese principio ordenador puede ser conocido por la razón, ¿no? Contra esta forma de pensamiento es contra la que está reaccionando Nietzsche, ¿no? El primer Nietzsche no, claro, el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, todavía muy influido por Schopenhauer, aunque esto lo vamos a matizar un poco luego, sí que pensaría que la voluntad, así entendida como la decíamos antes, ¿no? Como un principio metafísico, ¿no? Si tú eres un racionalista del siglo XVII, pensarás que el mundo está ordenado por leyes naturales, pero si eres un romántico del siglo XVIII, habrá cambiado, ¿no? El pensamiento va cambiando a lo largo de las épocas, y los románticos pensarán que el sustento, ya no tanto el orden, no es un sustento que está en ordenador, pero el sustento de la realidad, que es lo que ellos llaman voluntad. En el caso de Schopenhauer es la voluntad, ¿no? Lo que ordena es, ¿qué es la voluntad? La pasión, si queréis, el deseo, los impulsos, las fuerzas, los instintos. Esto es lo que pondrán los románticos, ¿no? Como fundamento de la existencia, ¿no? Del mundo, de la realidad. Eso, elementos que tienen que ver con lo pulsional, que tienen que ver con lo vital, ¿no? Los vitalismos estos, ¿no? La filosofía de Nietzsche se define como un vitalismo precisamente porque coloca fuerzas, impulsos, instintos. ¿Cuál es la diferencia entre Schopenhauer y Nietzsche? Que Schopenhauer dirá que solo hay una única fuerza. Este uno primordial que aparece al principio del nacimiento de la tragedia, muy influido por Schopenhauer, ¿no? Nietzsche hablará del uno primordial, pero fijaos que también ya desde el primer momento hay cierta reacción de Nietzsche contra, ¿no? Nietzsche nos hablará de dos principios, lo apolíneo y lo dionisiaco. Eso ya es muy poco metafísico. Hablar de dos principios, la metafísica solo considera que hay un primer principio, no varios principios ahí reaccionando, es una cosa ya un poco extraña, ¿no? Bueno, todos los planteamientos de la metafísica también coinciden, además de que el mundo está ordenado, además de que el mundo podemos conocerlo, que cuando se produce precisamente, ¿no?, que el mundo sea cognoscible, podríamos decir, significa que es posible establecer una adecuación entre lo que las cosas son, cómo se manifiestan, y mi intelecto. Cuando se manifiesta esa adecuación entre lo que una cosa es y cómo yo la percibo, tenemos la noción de verdad. La verdad es la adecuación entre las cosas y el intelecto. El conocimiento es eso. El conocimiento es verdadero cuando se produce la adecuación entre, ¿no?, la cosa
y lo que pienso de la cosa o lo que sé de la cosa, ¿no? Bueno, la metafísica, como os decía, se apoya precisamente en esta idea de que las cosas, hay un mundo, un transmundo, algo que está más allá de la propia experiencia, que es lo verdaderamente real. Eso es lo verdaderamente real, ¿no? El mundo de las ideas de Platón es el mundo verdaderamente real, donde el ser de las cosas es ese, ¿no? Cuando Platón se pregunta, ¿qué hace bellas a las cosas bellas? Esa pregunta por el ser de las cosas, lo que comparten todas las cosas bellas, es la belleza. Eso es la belleza. No que esta cosa sea bella o aquella sea bella, sino que el ser bello, el concepto bello, es eso que comparten, ¿no?, todas las cosas, en mayor o menor grado. Cuando la adecuación entre la cosa y la idea, el concepto, lo que nosotros hoy llamaríamos concepto, es muy grande, entonces la cosa es verdaderamente bella. ¿Qué hace naranjas a las naranjas, ¿no? ¿Qué hace naranjas a las... No a esta naranja ni aquella, sino lo que comparten todas las naranjas particulares del mundo. Eso es el concepto naranja, el eidos de Platón. Eso es a lo que podemos acceder. Y esa es su verdadera realidad, según los griegos. Esa es la verdadera realidad de las cosas, el ser de la cosa. Lo otro es lo que participa, ¿no? El mundo de los fenómenos participa en mayor o menor medida de ese eidos, lo que nos está contando más o menos Platón. Y eso es lo que más o menos todo el pensamiento metafísico va a asumir durante 2500 años, que se dice pronto, 2400 años, ¿no? Más o menos toda la filosofía ha funcionado con esto. Y es contra esto, precisamente, es contra lo que está reaccionando Nietzsche, ¿no? Es decir, no hay un único fundamento. Primero, el mundo no tiene por qué estar ordenado, no tiene un sentido, del mundo no se desprende un sentido que nosotros podamos conocer, sino que el sentido, ya lo hemos dicho antes, hay que introducirlo. Porque somos artistas, artistas en el sentido amplio del término, somos creadores. El hombre artista puede introducir en la realidad un sentido que por sí misma no tiene, ¿vale? Esta es la capacidad que va a haber Nietzsche en la condición humana, ¿no?, el hombre, ¿no? Bueno, más o menos contra esto es contra lo que está reaccionando. Durante el romanticismo se va a producir un giro importante, como decía, en filosofía. Aquello que se va a considerar el principio sustentador de alguna manera y no ya tanto ordenador de las cosas, es el caso de Schopenhauer, sería la voluntad. Es decir, la naturaleza ya no estaría conformada por leyes fijas, regulares, sino por este caos pulsional, que sería el sustento de la realidad. Este caos vital, fuerzas, pulsiones en juego, ¿no? Y este planteamiento había llevado a revalorizar, como os digo, a los románticos, todo aquello que tenía que ver con el sentimiento, en definitiva, con el cuerpo más que con lo racional, ¿vale? Y por esta misma razón, el lenguaje para los románticos, que se encuentra más alejado de lo racional, que se encuentra más alejado del concepto, es la música. Toda la revalorización del sentimiento románticos que son tan apasionados, no vitalmente, esta revalorización del sentimiento frente a lo racional, esa es la reacción romántica de las que os decía hace un momento frente a la ilustración racionalista, ¿no? Frente a Kant, frente a los ilustrados, los románticos van a reaccionar contra eso, contra ese racionalismo, van a decir lo más esencialmente humano es el sentimiento, es nuestra parte sensible, nuestra parte pasional, nuestra parte deseante, pulsional, la voluntad, eso es lo más propio del humano, no la razón. Por lo tanto, el lenguaje que mejor expresa esa parte humana, que es pasional, es la más alejada, el lenguaje más alejado al lenguaje conceptual que hay. ¿Cuál es el lenguaje, en términos generales, más alejado del concepto? La música. Por eso todos los románticos abrazarán la música como el lenguaje fundamental. Y Nietzsche está ahí. Nietzsche está leyendo a Schopenhauer y está leyendo a Wagner, que son los dos últimos románticos, los dos últimos representantes del romanticismo. Los está leyendo y los está entendiendo este primer Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, lo está entendiendo bien, ¿no? También dirá que la música, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música viene por ahí, ¿no? Es la expresión máxima de la tragedia, del arte griego, porque es el que mejor representa la condición humana, que es básicamente emocional y no racional. Qué difícil, ¿no? Todo esto. Pero es que esto es lo que está pasando, ¿no? Un poco con el nacimiento de la tragedia, ¿no? Este libro así que no fue muy bien entendido en su época, y no me extraña, claro.
estaba en juego era mucho más que filología. Claro, en el nacimiento de la tragedia hay mucho, mucho más en juego que filología. Bueno, como decía antes también, en realidad ya desde este libro, incluso ya propio Nietzsche ya se había manifestado discrepancias serias con los planteamientos de la metafísica, ¿no? La noción de uno primordial, por ejemplo, que aparece en el nacimiento de la tragedia, pues bueno, Nietzsche la utiliza de una manera un poco sui generis. El arte griego, nos dice nada más empezar el nacimiento de la tragedia, el arte griego, la cultura griega y su arte, que es lo que a mí me interesa, se reduce o partiría de dos principios, ¿no? Dos principios del arte, no de un principio, no de un primer principio, sino de dos principios del arte. Estos principios de donde surge el arte griego, de donde surge la tragedia griega. Lo apolíneo, ¿no? Que remite precisamente al orden, a la forma, a la proporción. Por eso los racionalistas y los ilustrados siempre elegían la Grecia ordenada, proporcionada, equilibrada, esta Grecia clásica y neoclásica que tanto les gustaba, ¿no? En esta época. Frente a la Grecia dionisíaca, caótica, desordenada, ¿no? Creativa, pulsional, instintiva, orgiástica, ¿no? Que manejaban, ¿no? Es lo que los románticos le van a decir a los ilustrados. Sí, vale, Grecia era apolínea, pero también dionisíaca. ¿Vale? Y es lo que nos está diciendo Nietzsche al principio del nacimiento de la tragedia. Hay dos principios del arte griego, que cuando coinciden, que cuando se confrontan, de ahí emerge el producto cultural más elevado que ha dado Grecia, la tragedia griega. Cuando se combinan los dos, no se puede vivir en uno o en otro. Necesitamos de los dos principios en contraposición, ¿vale? No se puede remitir, no hay nadie que viva en lo dionisíaco, pero tampoco nadie puede vivir en lo apolíneo, ¿no? Dirá Nietzsche. Fijaos, os traigo otro texto, ¿no? El nacimiento de la tragedia, justo del principio. Así empieza, ¿no? Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética, que está hablando de arte, cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco. De modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos, está constantemente contradiciendo el fundacionismo típico de la metafísica, ¿no? No todo emerge del fuego, del bien en sí o del espíritu hegeliano. Emerge de una contraposición. Esta idea es fundamental en el pensamiento nietzscheano. Es lo que decía hace un momento Eugenio, que la voluntad de poder es relacional. El pensamiento nietzscheano, crítico con la metafísica, lo que nos va a ofrecer es que la emergencia está en la relacionalidad. Las cosas se tienen que relacionar, ¿vale? De modo similar como la generación depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente. El arte genera sentidos no definitivos, no para siempre, reconciliaciones siempre provisionales, sentidos siempre provisionales, pero se pueden crear sentidos. No soy Schopenhauer, ¿no? La vida no tiene ningún sentido, suicidémonos, murámonos, no somos el Sileno. Podemos generar sentido, los griegos lo hicieron, siempre provisionales, siempre transitorios, siempre en este ejercicio, ¿no? De estar creando siempre, como dirá Germán Cano, ¿no? En alguno de sus libros, que vendrá también en una de las sesiones, con delicados equilibrios siempre llamados a romperse, pero siempre con la posibilidad de generar nuevos sentidos. Esta es la tarea del arte, esto es lo que los griegos consiguieron, ¿no? Esta reconciliación que se efectúa solo periódicamente entre estos dos principios tan contrarios, ¿no? Esos nombres se los tomamos en préstamo a los griegos, los cuales, Apolíneo y Dionisíaco se refieren, ¿no? Los cuales hacen perceptibles al hombre inteligente las profundas doctrinas secretas de su visión del arte, no ciertamente con conceptos, sino con las figuras incisivamente claras del mundo de sus dioses. Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dioniso, se enlaza nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme, siempre una antítesis. Si vence lo apolíneo o vence lo dionisíaco, se acaba la antítesis. Y si se acaba la antítesis, se acaba el arte, se acaba la posibilidad de generar nuevos sentidos. El pensamiento único, desde luego,
a Nietzsche no le parecería nada bien. Siempre tiene que haber, ¿no? Esto Deleuze lo leerá muy bien, diversidad, pluralidad de pensamientos. Es en la pluralidad donde emerge el pensamiento de verdad. Lo otro es dogma, doctrina, borreguismo, pero no emerge pensamiento. El pensamiento es dinámico, requiere este dinamismo, esta pluralidad, constantemente. Único y pensamiento no pueden ir juntos, ¿no? En el mundo griego entonces subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, el arte apolíneo, bueno, esto ya es otra cuestión, y el arte no escultórico de la música, que es el arte de Dioniso. La música es el arte de Dioniso. Esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí, y excitándose mutuamente a dar a luz nuevos y cada vez más vigorosos, para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis sobre la cual, solo en apariencia, tiende un puente la común palabra arte. Esto es muy bueno. En esta contraposición el arte emerge, siempre de manera transitoria, siempre en determinados momentos, pero solo el arte, dirá Nietzsche, puede salvarnos. Solo el arte puede salvarnos del pesimismo schopenhaueriano y del optimismo simplón socrático, de que el mundo tiene un sentido y lo único que tengo que hacer es conocerlo. Las cosas no son tan fáciles, Sócrates, ¿no? Le dirá Nietzsche a Sócrates. No, esto no es tan sencillo como llegar y conocer. La cosa es más complicada. Lo tienes que crear, lo tienes que hacer tú, ¿vale? Y se puede, ¿vale? Sí, la confrontación, entonces, ¿no? Donde emergerá, ¿cuál es la palabra que utiliza Nietzsche para esto? Lo trágico, la tragedia. Este es el elemento más propio de las tragedias griegas, ¿no? Esa obra de arte que, digo, combina ambas pulsiones, combina ambos instintos y que ahora Wagner trataría de emular precisamente con sus dramas musicales, con sus óperas, ¿no? con su obra de arte total, ¿no? Esto lo veremos cuando hablemos de Wagner. Esto es total, ¿no? Total porque, claro, puede combinar en la medida exacta música, palabra y acción dramática. Eso es una ópera. El arte de las artes, ¿no? La composición de los tres elementos en su proporción exacta, eso es una ópera, que se da, claro, muy raras veces, y que Wagner consideraba que estaba llamado a ser el que iba a rehabilitar y revitalizar la cultura alemana con su obra de arte total, porque estaba en juego todo esto, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, entender las obras de Wagner, ¿no? Y entender que está en juego todo esto. Bueno, en 1878, años después, los problemas de salud iban a llevar a Nietzsche a abandonar la universidad en la que llevaba ya unos 10 años aproximadamente. Iba a comenzar otros 10 años de vida, lo veríais el otro día con Sergio, de vida errante, en los que Nietzsche iba a viajar. Y esto le llevaría a abandonar la docencia, como digo, en 1879, 10 años después de empezar, ¿no? Como catedrático, gracias a una pensión que le da el Estado, ¿no? Y a partir de ese momento Nietzsche viaja constantemente, viaja por Europa, casi obsesionado, podríamos decir, por recuperar su salud. El tema de la salud es otra de las constantes en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Esta dualidad entre la salud y la enfermedad, constantemente. Pero pensad en términos de salud y enfermedad, en términos de Apolinio y Dionisiaco, siempre en constante contraposición la salud y la enfermedad, ¿no? Lo saludable solo emerge cuando hay enfermedad también, en esta lucha entre la salud y la enfermedad. En esta relación, claro, que hay entre una cosa y otra. El clima, la lectura, el viento, la luz, todas esas cuestiones le van a preocupar a Nietzsche. Cualquiera de ellas hace que abandone el lugar en el que se ha instalado solamente por unos meses. Este Nietzsche errante, nómada, está constantemente viajando porque sin cualquier lugar que no reúna las condiciones deseadas exactas para que él recupere la salud de su cuerpo, y eso es otra de las grandes palabras de Nietzsche, el cuerpo, ¿no? En este periodo intermedio de humano a demasiado humano, el cuerpo, ese heredero, de alguna manera ese concepto heredero de Apolinio y Dionisiaco, ese concepto que anticipa la voluntad de poder. El gran pensamiento de Nietzsche viene de la voluntad de poder, pero es un pensamiento muy final. Previamente podemos buscar articulaciones en la disposición del Apolinio y de Dionisiaco, la noción de cuerpo, y ya al final hablará de voluntad de poder. En realidad siempre está hablando más o menos de lo mismo, ¿no?
va elaborando el concepto hasta llegar al de voluntad de poder, ¿no? Como os decía, ¿no? Leer a Nietzsche implica que usemos un doble criterio. El lugar, la dieta, el clima, siempre implican en Nietzsche la importancia de la comida, de la meteorología, todo lo que afecta al cuerpo, ¿no? Todo lo que afecta a su cuerpo, ¿no? Pero no solamente a lo que afecta al cuerpo, sino que cuando leáis este tipo de expresiones en Nietzsche también nos estará hablando del clima cultural, ¿no? De la dieta espiritual, de las conversaciones, de los amigos, de los libros que se leen. Todo esto alimenta al espíritu también. El clima cultural, el clima, esta combinación entre lo espiritual y lo corporal, entre estos dos principios que el dualismo metafísico ha separado. Pensad en Descartes, la res cogitans no tiene nada que ver con la res extensa. El cuerpo no tiene nada que ver con la mente. Bueno, o sí, ¿no? Algo tendrá que ver. Si he dormido mal, me sale mal el examen, con lo cual me deprimo, lo cual me quita el hambre, parece que cuerpo-mente sí que van unidos. Nietzsche tratará de reconciliar esto. El cuerpo para Nietzsche tendrá que ver con este conjunto dinámico siempre, constante, cambiante, ¿no? Y no solamente con el cuerpo biológico, ¿no? El pensamiento será para él una reducción, ¿no? A él le preocupa esto, ¿no? Lo que lee, lo que come, el clima, la dieta espiritual, la música que escucha, los libros que está leyendo. Hay que cuidarse, ¿no? Foucault heredaría esa noción, la noción del último Foucault del cuidado de sí. Este cuidado de sí, ¿no? Cada época de tu vida, cada edad, cada momento requiere de unas condiciones. Escucha tu cuerpo, en este sentido amplio del término, a ver qué te está pidiendo, ¿no? No te pide lo mismo a los 20 que a los 40 que a los 60. A lo mejor, ¿no? Escucha si realmente lo que le estás dando es lo que... El cuerpo en este sentido amplio, como digo, ¿no? Este complejo mente-cuerpo, ¿no? Bueno, son los años, como digo, de humano demasiado humano, que iban a marcar un poco la ruptura con Wagner, ¿no? Los años de Aurora, de la ciencia jovial, ¿no? Los años en los que Nietzsche va a elaborar un poco fuera del marco ya de la metafísica el tema del cuerpo. El cuerpo como extensión del problema, de la voluntad que ha heredado de Schopenhauer y del romanticismo, ¿no? El cuerpo, como os digo, no es lo que vemos, no son los brazos, no son las piernas, no es en lo exterior, tampoco son los órganos, sino que nos va a presentar una idea de cuerpo que trata de, como digo, de recoger esta complejidad, ¿no? Esta procesual, Un campo de fuerza. campo de fuerza. De fuerzas constantemente, ¿no? Que se hacen conscientes en algunos casos nada más, pero que inconscientemente están funcionando, ¿no? Funcionando constantemente. ¿Por qué? ¿No? El que no puedes dar una justificación racional. ¿Por qué te gusta el helado de fresa? No lo sé, pero me encanta. ¿Por qué lo odias? Tampoco lo sé. No puedo dar una justificación racional de todo lo que me pasa conscientemente. Freud entendería, y el psicoanálisis entenderían también bastante bien toda esta parte inconsciente determinando nuestro lado consciente, ¿no? Nietzsche influiría mucho en el siglo XX en ese sentido. Todo lo inconsciente, hay un discurso nietzscheano del cuerpo que anticipa prácticamente en 20 años al de Freud, ¿no? La noción de cuerpo es el inconsciente freudiano. La noción de cuerpo nietzscheano, la automatización de ciertas, ¿no? La incorporación de ciertos gustos, de ciertos procesos, de ciertos que determinan nuestra parte consciente. Ese animal racional resulta que no es tan racional siempre, o que cuando lo es, lo que tiene debajo es un cuerpo que está mandando constantemente, va a decir, síntomas. ¿Podemos saber por qué me gusta? No, pero puedo determinar ciertos síntomas, puedo analizar los síntomas. La filosofía de Nietzsche es una sintomatología también, cultural. Todos los productos culturales, todo lo hace el hombre. La crítica cultural, la crítica que va a hacer Nietzsche a la cultura tiene que ver con esto, con buscar si los productos culturales que han puesto en juego Sócrates, ¿qué ha puesto en juego? El socratismo, ¿no? La metafísica, Platón, el platonismo, Descartes, el cartesianismo, Picasso, el cubismo, Wagner, la ópera. Todo se puede analizar desde el punto de vista de qué fisiología hay debajo. ¿Una fisiología decadente o una fisiología ascendente? Es lo que se encontraréis, ¿no? El análisis crítico de Nietzsche de la cultura sigue, como dice él, el hilo conductor del cuerpo. Analizo la fisiología y determino si los productos culturales
todos, cualquiera, música, religiones, política, arte, filosofía, ciencias, son nobles, viles. Toda esta terminología tan provocadora de Nietzsche que siempre ha, ¿no? Noble o esclavo, elevado o bajo, saludable o enfermo, vil o no sé qué, ¿no? Todo esto que está siempre haciendo Nietzsche tiene que ver con esto, con este análisis de la fisiología que ha puesto en juego. ¿Qué es una interpretación ascendente, vital, en el caso de Nietzsche? Todos aquellos productos culturales que generan nuevas interpretaciones, que fecundan al individuo, que promueven la autosuperación, no la cultura de masas, como decíamos hace un momento. Cualquier producto cultural que sea estimulante de los individuos, que nos ayude a cultivarnos, que nos ayude a ascender, a mejorarnos, es ascendente, es vitalmente interesante. Que no cortocircuite la posibilidad, como decía Eugenio hace un momento, no de utilizar los valores, sino de generar nuestras propias valoraciones. A lo que le interesa a Nietzsche es nuestra capacidad de valorar, de interpretar, de generar nuevas, de crear. No los valores ya dados en sí, esto es lo bueno, esto es lo malo, yo llego y lo aplico, no hago reflexión. Lo aplico, ya me lo han contado, lo pongo en juego. Utiliza tus propias valoraciones. Es lo que trata de recuperar para la filosofía, no es el concepto de no le va a llevar la contraria ahora al cristianismo y decir, no, usted decía que era esto, ahora yo voy a decir esto otro. No, yo no te digo el qué. Valora. Recuperará para la filosofía el concepto de interpretación, entendido como valoración, capacidad valorativa. No los valores, sino la capacidad que tenemos de valorar, ¿vale? De poner en juego nuevas valoraciones. ¿Cuáles? Las propias. Escúchate, mira a ver cuáles son tus interpretaciones, cuáles son tus valoraciones. ¿Vale? Bueno, pulsiones interiores, ese es el cuerpo, ¿no? Lucha de fuerzas que buscan una salida, que están constantemente buscando una salida. Pero, como decía Eugenio hace un momento, las fuerzas siempre se dan en un plexo relacional, en un campo de fuerzas. No puede haber una única fuerza que venza y agote a todas las demás. El valor de una fuerza para Nietzsche emerge de la contraposición. Si esta fuerza anula a todas las demás, ella misma se anula. Es una reflexión sobre el poder nueva, un planteamiento que luego el siglo XX, en manos de Foucault y de Deleuze, seguirían. Una reflexión nueva como el poder, sobre el poder. El poder necesita la contraposición, porque el poder emerge de la contraposición. El pensamiento único no es pensamiento porque no genera contraposición, agota. La crítica del cristianismo será precisamente, ¿no?, como sistema moral, por ejemplo, la represión total de ciertas pulsiones. Nietzsche no puede. No se puede reprimir completamente todas las pulsiones, que no sea nada más que, no dejando nada más que una. La represión total ha sido el mecanismo tradicional del poder. Acabar con todo enemigo, ¿no? En el caso de Nietzsche, no, porque el concepto enemigo-amigo, el concepto de contraposición es necesario. Nunca se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las fuerzas juegan su papel en este complejo de fuerzas, que es la voluntad de poder, el mundo entendido como voluntad de poder, donde todas las posiciones, en algún determinado momento, pueden ser dominantes. ¿Vale? Hay toda una reflexión nueva, entonces, en torno a la cuestión del poder, a la cuestión de la fuerza, ¿no? Lo importante no es la fuerza en sí misma, ¿no? En sí misma, sino que lo que le da valor a una determinada fuerza, su valor emerge siempre. Si esta vale 6, esta vale 4, esta en realidad no vale 6, vale 2, porque tiene una 4 enfrente. Su valor, su resultante, ¿no?, se llama en física, la resultante, Relación diferencial. no es 6, no hay ninguna fuerza que valga, sino que vale 2 en realidad. Y si introducimos otra que vale 3, entonces el juego de fuerzas hará que el valor de las fuerzas no sea en sí mismo, como ha pretendido la metafísica, algo, sino que su valor es relacional, depende de las otras fuerzas en juego. Tú eres el que mejor juega al fútbol cuando estás jugando con tu primo, los pequeños, pero cuando juegas con Ronaldo o no sé quién, pues entonces ¿qué haces? ¿Juegas bien o mal al fútbol? Depende. Pues ese depende es que es relacional. Depende de, es el que mejor habla inglés en tu clase. Bueno, si te vas a la clase de al lado, eres que de repente ya no eres el mejor, eres el peor. O eres un regular. Este valor relacional de las cosas que hace que ninguna de las cosas sea,
juega muy bien al fútbol, habla mal inglés, o afina mal el violín, o yo qué sé, ¿no? Este juego relacional de las cosas, ¿no? Este valor que hace que intenta no fijar los valores, sino que para cada situación habrá que valorar, habrá que hacer ese ejercicio de la valoración, que la metafísica ha tratado de cortocircuitar. ¿Cómo? Poniendo en juego valores en sí mismos buenos, malos, cosas que hay que hacer, cosas, ¿no? Te da una tabla de valores y no te deja valorar. Te dice, no, esto ya es lo bueno, lo malo y lo que hay que hacer. No, esa es la mujer del prójimo, no comas carne los viernes, no sé qué, no hagas estas cosas y ya todo solucionado. No, ha cortocircuitado la posibilidad de valorar, que es lo que más esencialmente nos hace humanos. Lo que Nietzsche está diciendo, que es lo que nos permite precisamente introducir sentido en el mundo, pero no introducirlo mediante los valores de otro, ya creados en una tabla, sino mediante tus propios valores, mediante tu propia valoración. ¿Vale? Bueno, el término, ¿no? La contraposición. Nietzsche utilizará una palabra que veréis a veces, ¿no? Es el agón. Toma una palabra que viene del mundo griego, que es esta expresión que remite a los certámenes, a los antiguos certámenes, a las antiguas competiciones en la antigua Grecia, ¿no? Que permitían elegir cada año, al mejor poeta, al mejor dramaturgo o al mejor corredor, si eran las Olimpiadas. Pero, como decíamos antes, siempre cada año, siempre como lo apolíneo y lo dionisiaco, un valor, un sentido, siempre transitorio. Este año eres el que mejor ha hecho los poemas, como Homero. Pero el año que viene, en sana contraposición, podrá ser Hesíodo o quien sea. ¿Vale? Esta contraposición es necesaria porque es la que permite ejercer la valoración nueva, la nueva valoración, el nuevo sentido del mundo. El constante juego de fuerzas que se reconfigura constantemente, ¿no? Y que, como os digo, no solo aparece ya en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Sino que ese planteamiento va a ser heredado en la noción de cuerpo y finalmente va a aparecer muy desarrollado, muy trabajado ya en la noción de voluntad de poder en los últimos años ya de Nietzsche, ¿no? El pensamiento más maduro de Nietzsche, ¿no? Una noción que trata de expresar precisamente este campo de fuerzas, el mundo como un plexo de relaciones, de fuerzas, que siempre en constante reconfiguración. Es una nueva manera de pensar el poder, ¿no? Esto Foucault, como decía, lo van a leer bien, ¿no? Lo van a entender bien. El poder, perdón, es necesario en cierto sentido entenderlo como contraposición. Bueno, este pensamiento entonces antimetafísico es precisamente el que cuestiona la existencia de un único elemento, un bien en sí, lo bueno en sí mismo ya dado, sino que reivindica el valor emerge de las valoraciones. No podemos prescindir de ser seres valorativos, interpretadores, creativos, artistas, ¿no? Cualquier pensamiento que trate de cortocircuitar esa posibilidad será para Nietzsche un pensamiento descendente, poco vital, porque la vida es generar nuevas interpretaciones. Eso es la vida. El cristianismo, por ejemplo, dirá Nietzsche, es una metafísica del pueblo. Es una metafísica del pueblo, ¿no? Dios, precisamente, asumirá el papel del principio ordenador que sustenta toda la realidad. El cristianismo es para Nietzsche la muerte de Dios, lo veréis con Germán, toda la crítica al cristianismo, tiene que ver, entonces, en sentido filosófico para Nietzsche, con la muerte de ese pensamiento que sustenta un único principio, al que el cristianismo ha llamado Dios, el principio ordenador del mundo, que hay un orden en el mundo, que podemos conocerlo, que esta posibilidad existe, ¿sí, no? La sesión que tendréis con Germán, esta cuestión de la muerte de Dios. He traído el texto, que no sé si él lo leerá, ¿no? Pero No sé si ahora está. no sé si va a ser. Bueno, es igual. No sé en otro señal. Ahora sí, ahora sí. Pero Es Jesús que viene excelente. Excelente. bueno, pues lo leo. Dice el hombre loco, ¿no? El
el parágrafo es tan famoso, el 125 de la ciencia jovial, ¿no? Dice, ¿no habéis oído hablar de aquel hombre loco que justo antes de la claridad del mediodía encendió una lámpara y corrió al mercado gritando incesantemente, busco a Dios, busco a Dios? Allí estaban congregados muchos de los que precisamente no creían en Dios, provocando una gran carcajada. ¿Acaso se ha perdido?, dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha hecho a la mar en un barco? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían confusamente. El hombre loco saltó entre ellos, atravesándolos con su mirada. ¿A dónde ha ido Dios?, gritó. Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de bebernos el mar hasta la última gota? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? Este tipo de expresiones. ¿Quién ha borrado nuestro horizonte vital? Esa es la muerte de Dios, el nihilismo, la desaparición de todos los valores. Nuestra pérdida esencial en el mundo es este borrado del horizonte. Teníamos muy claro con el cristianismo cuál era nuestro horizonte, nuestros valores, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Todo funcionaba perfectamente. La muerte de Dios implica este borrar el horizonte. ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? Estas metáforas que está utilizando, estos símiles que está utilizando Nietzsche, ¿no? Hemos desencadenado la tierra del sol y gira loca por el mundo, sin sentido, sin valor. Hemos borrado el horizonte que nos permitía discernir y separar, ¿no?, el cielo de la tierra. Hemos borrado esas señales, ¿no? Esto es el nihilismo, esta es la muerte de Dios, tiene que ver con este acontecimiento, ¿no? ¿Hacia dónde se mueve ahora?, se pregunta Nietzsche. ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles. Ya no hay ningún sol que nos ilumine, no hay ningún punto de referencia, ¿no? Nos hemos perdido. Y hacia atrás, no, dice, nos caemos constantemente, nos caemos continuamente, y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados. ¿Hay aún arriba y aún abajo? Se pregunta Nietzsche, ¿no? Estamos perdidos, estamos desorientados, ¿no?, completamente por la pérdida del sentido metafísico de la existencia. Ya no hay un orden que tengamos que conocer, ¿no? Ahora ya tenemos que darnos el propio sentido. Y no somos capaces, de momento estamos desorientados, ¿no? Somos capaces de asumir que la existencia ya no tiene, ¿no?, un sentido propio. Hay aún un arriba y un abajo, no vagamos como a través de una nada infinita. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos, ¿no? Este es el famoso texto de la Gaia Ciencia 125, que es brutal, ¿no? Desde el punto de vista literario tiene una fuerza también tremenda, ¿no? Los textos de Nietzsche son muy atractivos, ¿no?, simplemente como simple literatura, desde luego, pero si además es capaz de entender más o menos de qué está hablando, entonces ya sí que son maravillosos, ¿no? Bueno, la muerte de Dios es una muerte de todo fundamento metafísico, ¿no? Es una metáfora que está utilizando, ¿no? La muerte de todo fundamento metafísico del mundo. Todos los que están en el mercado ya no creen en Dios desde un punto de vista religioso, no comprenden muy bien lo que el hombre loco ha venido a anunciarles, ¿no? Porque no les habla en clave religiosa, está hablando en clave antropológica. Es antropológicamente como el hombre es representado ahora como un funambulista, ¿no? Otro ejemplo típico de Nietzsche, ¿no? Un funambulista que camina por una cuerda sobre el abismo, el abismo que supone precisamente una realidad carente de toda certeza metafísica, carente de Dios. Realmente para Nietzsche la muerte de Dios es eso, lo que, sin embargo, fijaos, lo que para Schopenhauer era un gran drama, para Nietzsche es una gran oportunidad. Que la realidad no tenga ningún sentido dado es vivido muy optimistamente por Nietzsche. Dice, alegría, pues si no tiene sentido, se lo damos. Claro, Schopenhauer se moría con eso. Decía, vamos a suicidarnos, esto no tiene ningún sentido. Sin embargo, Nietzsche lo ve optimistamente. Bueno, no es Sócrates, ¿no? Pero claro, podemos, es una gran oportunidad vital. Es una gran oportunidad vital porque nosotros podemos introducir sentidos definitivos y para siempre, no, pero sentidos relativos, transitorios, en un ejercicio constante de introducir sentido en nuestra propia vida, no ya en la humanidad, sino en nuestra propia vida en el día a día. Un discurso ahí optimista, ¿no?
La muerte de Dios precisamente la que va a permitir esta posibilidad. La muerte de Dios no es un fin, es un principio en realidad para Nietzsche, ¿no? Vivido con un cierto entusiasmo, ¿no? Debe ser en algún momento vivido con un cierto entusiasmo, porque nos da la posibilidad también de superar el nihilismo, la creación de nuevos valores, y esto es el superhombre. Esta es otra noción tan importante de Nietzsche, el Übermensch, ¿no? El ultraser humano. Es aquel que será capaz de entender que la muerte de Dios es una oportunidad. No es ni la bestia rubia, ni el nazi loco, no. Es simplemente este concepto de la superación de lo humano. La superación de lo humano entendido como humano, como este concepto que ha dominado prácticamente la cultura occidental hasta un determinado momento en el que el hombre pensaba que el conocimiento era la mejor herramienta para dar sentido a su vida. A partir de ahora, el Übermensch entenderá que es el arte, la mejor. Entonces, en este sentido hay una superación de lo que hasta ahora hemos llamado humano, de lo que hasta ahora hemos llamado hombre, ¿no? Bueno, hay un segundo momento de la crítica del cristianismo también muy importante, representado por la genealogía de la moral. Estamos en el año 87 aproximadamente, ¿no? La dimensión estrictamente moral del cristianismo es abordada por Nietzsche en la genealogía de la moral. Las obras posiblemente más importantes, ¿no? En un top 5 de las obras de filosofía que habría que leer, la genealogía de la moral es un libro que ha marcado el siglo XX completamente, ¿no? Es un intento de acabar un poco de aclarar, perdón, la obra anterior, ¿no? Más allá del bien y el mal, que a su vez era una explicación, ¿no? Nietzsche siempre anda metido en estos trajines, ¿no? Escribe el Zaratustra, no me ha entendido nadie, voy a escribir un libro que explique el Zaratustra, y escribe Más allá del bien y el mal. Bueno, nadie ha entendido Más allá del bien y el mal, voy a escribir un libro que explique Más allá del bien y el mal, escribe la genealogía, siempre anda, aunque no me entienden, no me entienden. Bueno, no sé cómo me queda, yo me pongo a Nos queda media hora. sí. Bueno, Todavía un cuarto de hora tienes. vale, venga, pues entonces voy a ir un poco también. La genealogía está planteada precisamente como una investigación sobre las condiciones de poder que han generado determinados, ¿no? En este planteamiento, en este giro hacia el poder, una reflexión por primera vez en la filosofía en torno al poder, el poder como algo condicionado, en unas determinadas condiciones, no el poder que ejerce lo incondicionado. Es una crítica al poder entendido como algo incondicionado y un estudio, el estudio genealógico es el estudio que podríamos llamar histórico, pero la historia estudia el origen de las cosas. Y Nietzsche lo que está estudiando no es tanto el origen, sino la composición, ¿no? Las características en un determinado momento, las condiciones que hicieron emerger un determinado evento. En este caso, la moral. La noción de bien en sí, ¿no? Lo que va haciendo es una genealogía, el estudio de las fuerzas, ¿no? En el juego que tuvieron que reunirse para poner en juego una noción como la de bien o como la de moral, ¿no? Analizará eso a partir de la genealogía de la moral, ¿no? El estudio claramente del poder, entendido así. En realidad dedica los tres libros que tiene, los dos primeros están dedicados son libros muy generales, un estudio sobre el poder, sobre la conciencia, cómo se genera la conciencia, cómo se genera la mala conciencia, cómo la mala conciencia es el elemento precisamente de interiorización que ha utilizado el cristianismo, la religión. No, la mejor manera de autocontrolarte no es controlarte desde fuera, es meterte la ilusión del pecado dentro. Tú te sientes mal porque has pecado, porque has hecho algo mal, te autogestionas tú mismo. Ni siquiera tiene que venir otro a decirte, oye, eso no se hace. Tú mismo te sientes mal, ¿no? Esto de incorporar sentimientos negativos es un poco lo que Nietzsche va a estudiar, ¿no? ¿Quién está interesado en controlarnos de esta determinada manera, ¿no? ¿Quién está interesado en hacernos sentir mal, ¿no? Como una forma de control? Bueno, un poco lo que estudiará. Los últimos años activos de Nietzsche, después de la publicación de la genealogía de la moral, son bastante activos, ¿no? En estos 2 años, antes de tener un poco el colapso mental, que lo va a incapacitar, va a escribir obras muy importantes. Va a escribir Ecce Homo, un libro que va a revolucionar el mundo de la literatura también en el sentido de las biografías, va a escribir El Anticristo, va a escribir El Crepúsculo de los ídolos, que es un buen resumen, bastante buen resumen de su pensamiento. Va a escribir El Caso Wagner, hablaremos de esto también, ¿no? En 1889, fijaos, en Turín, tiene varios ataques que le acaban sumiendo en una especie de catatonia
casi total, ¿no? Todavía vivirá 10 años, ¿no? Primero con su madre y después con su hermana, a la que hablaremos a un segundo, en la ciudad de Weimar, ¿no? Bueno, voy a terminar, para dejar un poco de tiempo al debate, con 3 cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Para entender un poco el papel de Nietzsche en el pensamiento y en la historia del siglo XX, ¿no? Un poco la sesión, estas nociones importantes de Nietzsche, cómo concluyen o cómo son recogidas en el siglo XX. Primera cuestión, la cuestión de la enfermedad, ¿no? No hay un diagnóstico claro, no hay un diagnóstico claro de que le ocurría. Es muy probable que tuviera sífilis, bastante probable, pero hay estudios que dicen que no es posible que tardara tanto tiempo en manifestar los síntomas, ¿no? de la sífilis. No es posible que, si en realidad se sabe más o menos cuándo la pudo haber cogido, que fue joven, cuando estuvo en la guerra, no es posible que tantos años estuviera sin manifestar más síntomas, ¿no? Se barajan otras posibilidades, pero ninguna en general es lo suficientemente determinante. No tenemos un diagnóstico claro. Los de la época son reblandecimiento cerebral, que tampoco nos dice mucho, ¿no?, de lo que en realidad le podía pasar, ¿no? Los críticos es que es cierto que en ciertas ocasiones han tratado de vincular la radicalidad de su pensamiento con su locura del final, ¿no? Es decir, achacar a todo el pensamiento de Nietzsche, que era muy radical, se debía a que estaba mal de la cabeza, ¿no? Y esto en realidad no es cierto, ¿no? Nietzsche no tenía una personalidad más o menos extravagante, posiblemente bastante excéntrica, pero no estaba mal de la cabeza en ese sentido, ¿no? En el sentido en el que los críticos lo han intentado a veces vincular, ¿no? Yo creo que antes, al contrario, lo que Nietzsche tenía era una lucidez extrema, ¿no? Unos reflejos tremendos, ¿no?, para captar precisamente dónde estaba el problema, ¿no? Yo creo que hay otra cuestión que es importante también, ¿no? Que Nietzsche en su vida no vendió muchos libros, vendió bastante poco. De hecho, sus libros se acumulaban en las librerías y no los vendía mucho, ¿no? Era un autor polémico, ¿no? Pero que sí que empezó a tener algo de reconocimiento poco antes de su colapso, ¿no? Él no llegaría a verlo, todavía estaba vivo, pero ya no llegaba a entender bien ya lo que pasaba, pero el reconocimiento fue lentamente en los últimos años cada vez mayor, hasta convertirse en uno de los autores fundamentales en el cambio del siglo, ¿no? Posiblemente el autor más importante para entender el paso del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Un momento fundamental para nosotros. Su repercusión sí que tendría en ese momento, en el cambio del siglo, sería fundamental, pero no en el ámbito de la filosofía, sino que su repercusión primera fue en el mundo del arte. Son los artistas, las vanguardias, los que beben directamente de Nietzsche y entienden muy bien esta posibilidad del hombre artista, ¿no? Solo a mediados de los años 50 del siglo XX empieza a captarse su recepción filosófica, ¿no? Son Deleuze, Heidegger, los primeros que sitúan a Nietzsche filósofo dialogando con la historia de la filosofía, ¿no? Ahí ya se produce. Y esto conduce a tardar tanto, ¿no?, hasta los años 50, aunque Nietzsche, por ejemplo, pensaba que en la Primera Guerra Mundial muchos soldados alemanes llevaban en su mochila un ejemplar de Zaratustra. Se había hecho ya completamente famoso, ¿no?, para que pudieran leer por las noches, tal, ¿no? Se había hecho ya un autor completamente reconocido y completamente famoso ya en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero su recepción filosófica no llega hasta los años 50. La Segunda Guerra Mundial, el nazismo, le haría un flaco favor a Nietzsche. En realidad, porque se le vinculó un poco al nazismo. Hoy en día nadie aceptaría ya, los investigadores de la universidad, ya nadie aceptaría un Nietzsche nazi ni vinculado con el nazismo en ningún sentido. Se sabe, se estudia ya mucho, que el antisemitismo que pudo manifestar en algún momento fue muy inicial, y es cuando está ligado a Wagner. Cuando está ligado a Wagner sí que fue un antisemita reconocido toda su vida, no lo ocultó nunca. Y Nietzsche, cuando está con Wagner, pues al principio manifiesta algún brote un poco extraño, pero rápidamente, en cuanto se separa de Wagner, se convierte en realidad en un crítico exacerbado del nacionalismo. Es muy crítico con el nacionalismo alemán, es muy crítico con el antisemitismo y es muy crítico con los judíos en tanto que religión. Está bastante estudiado, todas las afirmaciones nietzscheanas en contra de los judíos tienen que ver con su religión, y sin embargo tiene muchos comentarios positivos también a favor de los judíos, en tanto que diáspora, en tanto que pueblo nómada, ¿no? Ahí Nietzsche verá una virtud, no sé si podremos desarrollarlo algún día en alguna sesión, ¿no?
¿Qué ha ocurrido? Pues en realidad lo que ocurre es que cuando Nietzsche entra en colapso mental en el año 1889, primero se va a ir con su madre y luego su hermana. Su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, sí que se casó con una antisemita, con un tipo que era claramente antisemita, se fue a vivir a Uruguay y creó allí una... ¿Uruguay o Paraguay? No me acuerdo ya. Paraguay, parece que fue en Paraguay, sí. Creó una colonia que se llamaba Nueva Germania. O sea, la hermana sí que todavía existe. De hecho, hay un grupo de investigación argentino que todavía hace poco, hace 2 años, está intentando contactar con ellos exactamente a ver de qué van estos de Nueva Germania que están ahí metidos en la selva paraguaya en una colonia extraña, ¿no? Bueno, imaginemos lo peor. Entonces, la hermana, cuando Nietzsche muere, se va a vivir con él y crea el archivo Nietzsche, que está en Weimar, en la ciudad alemana de Weimar. La hermana sí que se manifestó claramente siempre cercana a posiciones nazis. De hecho, conoció a Hitler. Hitler fue a su entierro. La hermana muere en 1933 y Hitler ya es un personaje que está cogiendo cierta relevancia y acudió al entierro de la hermana de Nietzsche, ¿no? Entonces, la hermana sí que escribe esta obra que se llama La voluntad de poder, que Nietzsche nunca escribió. Tuvo el proyecto de escribirla, pero nunca la llegó a escribir. Recopila textos de Nietzsche, los junta, recorta, quita y pone lo que le da la gana a ella y saca un libro que se llama La voluntad de poder, que Nietzsche no reconoció, no tuvo constancia de nada parecido, ¿no? Este libro es un poco el que marcaría. Hasta Deleuze y Heidegger, todavía Deleuze y Heidegger se manejan ¿por qué? Con este libro, La voluntad de poder. ¿Por qué? Porque los alemanes pierden la Segunda Guerra Mundial y Weimar, que es donde está el archivo Nietzsche, queda en la zona soviética, la zona rusa, ¿no? Podríamos decir. Y claro, es un autor que ha estado vinculado más o menos al nazismo, con lo cual no autorizan a que nadie estudie los papeles de Nietzsche. Y se quedan allí pues un montón de años, hasta que 2 señores, Colli y Montinari, que son del Partido Comunista Italiano, consiguen una autorización para ir a Weimar a estudiar los papeles de Nietzsche. Entonces, son los 2 filólogos que pondrían en orden la obra de Nietzsche y dirían, no, pues es que aquí no hay ninguna vinculación, ¿no? Destapan todo lo que ha ocurrido con la hermana, ¿no? Destapan que en realidad Nietzsche no tiene ninguna vinculación con el partido nazi, ni nada parecido, ¿no? Ni es el sustento ideológico de nada parecido a eso, ¿no? Que es, al contrario, es bastante crítico con el nacionalismo alemán y con el antisemitismo. Es decir, que todo se debía a esta tergiversación por parte de la hermana. Y es a partir de ese momento, cuando ya filológicamente contamos con la obra completa de Nietzsche, que ya iría por su segunda edición completa, y ahora ya hay una tercera edición porque Nietzsche se convirtió hace unos años en el objeto de un experimento y una cosa que se llamó Hyper-Nietzsche, que fue un proyecto europeo de financiación para digitalizar las obras de filósofos. Y cogieron a Nietzsche, el primero, entonces digitalizaron prácticamente todos sus manuscritos, están subidos a internet, se pueden ver directamente de puño y letra, y además está toda la obra de Nietzsche digitalizada, no ya en manuscrito, no en manuscritos, sino directamente en PDF, ¿no? Pero estas ediciones son muy fácilmente revisables, porque tú si descubres una errata en los 25 volúmenes de la obra de Nietzsche, en la segunda edición, y tienes que cambiar todo, entonces eso es un problema. Pero en una edición digital, revisar este tipo de cosas es muy sencillo, ¿no? Entonces leer a Nietzsche en alemán ahora mismo es bastante sencillo porque está todo su obra, fragmentos póstumos, sus anotaciones, sus cartas, todo está subido a internet, ¿no? Luego la Unión Europea se quedó sin dinero y ya no lo hizo con más filósofos, pero bueno, los de Nietzsche, no nos vino mal y nos quedamos ahí con toda la obra de Nietzsche subida. En fin, yo acabaría diciendo, la repercusión de Nietzsche en el pensamiento del siglo XX filosófico es fundamental. No se puede entender el siglo XX, no se puede entender ni a Foucault, ni a Deleuze, ni a teoría crítica de Horkheimer y Adorno. No se puede entender a Bátimo, no se puede entender a Gadamer, no se puede entender la hermenéutica filosófica, no se pueden entender nociones tan importantes como la biopolítica, no se puede entender prácticamente el siglo XX sin las puertas que abre Nietzsche. El transhumanismo, el feminismo, el transfeminismo, el post-Judith Butler, la performatividad, todo está teñido de una u otra manera por las investigaciones de este pensador y por los conceptos, ¿no? De la crítica a la metafísica, la crítica a la sustancia, la crítica... Bueno, iremos viendo un poco más. Y ya me callo.
No es la relación del nazismo o sea, de Nietzsche con el nazismo, pero sí que el nazismo de alguna manera sí que mama, por ejemplo, de la genealogía de la moral, por esas citas y afirmaciones antisemitas, podemos decir, evidentes, por lo menos en la parte religiosa, pues de ahí sí que nace, o sea, los nazis evidentemente maman bastante de ahí. Y otra, una pequeña cuestión, ¿qué pensaría Nietzsche? Una de las afirmaciones que ha dicho, donde no puede convivir la parte pulsional con la intelectual en el arte, porque ahí no hay arte. Se hubiera visto, por ejemplo, esa parte pulsional en Jackson Pollock, o esa parte intelectual desde los 60 hasta hoy en día. Yo qué sé, se me ocurre una obra de Santiago Sierra, ¿no? Cuando cierra Tapia la entrada principal del pabellón de Vidal de Venecia, allí la gente tenía que ir por un lateral, entrar en una puerta trasera, y cuando iban a entrar les pedían el DNI, si no era español, no tenían acceso, y entonces los pocos que pudieron entrar, que eran españoles, se enfrentaron a que no había absolutamente nada dentro, simplemente había una crítica intelectual, era una crítica a lo que pasa en las fronteras, con la migración, en fin. Entonces, ¿qué pensaría Nietzsche, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y cómo efectivamente el arte, de una manera o de otra, también existe, ¿no? Nada más. Sí, vale. Con respecto a lo primero, sí, claro, los nazis leen poco a Nietzsche, en realidad lo leen de manera cogiendo eslóganes. En realidad Nietzsche tiene un lenguaje muy provocador, le gusta utilizar expresiones como la bestia rubia que asolará Europa. Están todas literalmente sacadas de contexto. Los nazis no leyeron sistemáticamente. La parte esta que también tú confirmabas, ¿no? Donde los aristócratas, lo bueno, y eso que es lo malo, esa moral buena es la de la gente más pudiente. Eso es parte aristócrata, y a lo mejor esa parte más mala es la parte que tenemos como el pueblo llano, ¿no? La que se puede entender, eso es una lectura totalmente así. Sí, pero habría que leer bien la noción de jerarquía en el caso de Nietzsche, y no habla de una... La jerarquía es dinámica, ¿no? Lo que decíamos antes, no se puede, en coherencia, no se puede sustancializar a un sujeto y hacerle el dueño, podríamos decir, de ciertas propiedades buenas. No a través de nuestros ojos, sino de aquellos nazis que leían claro, la jerarquía de la desde moral, luego, claro, sí, ellos lo hacen. Una receta Sí. perfecta, ¿no? Sí, para ellos es estupendo, claro, ese discurso descontextualizado, ayudada además por la hermana que pone al servicio de los nazis todo lo que haga falta, ¿no? Escribe incluso, que reescribe o que recompone esa obra, falsa obra de Nietzsche, incluso para donde quita todos los fragmentos. Nietzsche es muy... El libro noveno de Más allá del bien y el mal, pues es que sé que a los nacionalistas les llama, ya, vamos, no les tontos, ya no le falta ya más que decir, bueno, esta gente ya está mal de la cabeza. O sea, tiene fragmentos en el libro noveno de Más allá del bien y el mal a favor del pueblo judío, de la diáspora judía. Dice, esta gente son súper flexibles. Se han contrapuesto precisamente a los españoles, a los romanos, a los alemanes, a no sé quién, se les ha expulsado constantemente y siguen teniendo una identidad cultural propia, desterritorializada. El nacionalismo lo que pretende es territorializarnos, esencializarnos. El buen español es el que come paella los domingos y duerme la siesta, no sé qué. Esto es un disparate. Esto es un disparate, ¿no? Este pueblo que ha sido capaz de sobrevivir tantos años, no sé qué, busca ventajas y busca cosas y puntos a favor en el pueblo judío. Su religión es otra cosa, es muy crítico con la religión judía porque es la antesala, dice él, del cristianismo. En ese sentido es muy crítico con la religión. Es un tema bastante estudiado, ¿eh? Y luego, con respecto al arte, claro, lo que yo venía a decir era más o menos que el arte, para Nietzsche, en sentido trágico, sería la combinación, la exacta combinación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre lo conceptual y lo pulsional, ¿no? Equilibrio que se da pocas veces o que se da en contadas ocasiones y que no suele durar mucho, ¿no? Que es lo que él dirá, ¿no? Entonces, hoy en día la imposición conceptual o parte intelectual en el mundo del arte es absolutamente evidente. No es evocado ese conceptual de los 60, tanto de esta parte estética, hasta lo más político-social de la actualidad, donde entra la obra, por ejemplo, que te contaba de Santiago Sierra, o algunas todavía, o aún más radicales. La cultura,
qué podemos extraer por esa misión de Nietzsche en el momento actual, donde parece que se impone una cosa totalmente intelectual que no ha estado presente hasta el momento, quizá la moral religiosa de la parte, bueno, sacarlo de ahí no lo he puesto nunca, y parece que ahora de momento la línea es absolutamente directa, ¿no? El recorrido va por ahí. Entonces, ¿cómo lo veía Nietzsche o qué extraemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo leemos a través de esas gafas? Claro, yo no sé, pues por ejemplo Pollock, yo no creo que le pareciera mal, ¿no? Porque esa automatización, es que el tema es difícil, ¿eh? O sea, tendríamos que poner en juego más cosas, ¿no? Tendríamos que poner en juego la noción de incorporación, cómo tendríamos que explicar bien el cuerpo, cómo en realidad el cuerpo siempre es un cuerpo sujeto a algo. Lo que ocurre es que cuando te sujeta la metafísica tienes problemas, pero cuando te sujetan otros lenguajes más abiertos y tú eres capaz de incorporarlos, tipo Pollock, ¿no? Y tipo en general las vanguardias, ¿no? Cuando automatizan el gesto, hay mucho trabajo conceptual detrás de la automatización del gesto de Pollock. Quizá en la obra, como está ejemplo de Pollock, es una obra más performática, más de acción sobre algo que quieren otros. Sí. Sí, bueno, hablaremos de eso también. Venga, ¿alguno más? Yo es un poco, a ver si me he enterado, saber si me he enterado de lo que he escuchado. Sí. Me parece, no, tú te has explicado muy bien, ¿eh? Tú te has explicado perfectamente, es a ver si yo me he enterado. Era una persona totalmente libre, ¿no? Bueno, no quiero decir que si es que claro, para mí el arte es una expresión máxima de libertad, ¿no? Y él parece ser que bueno, parece ser, ¿no? Está estudiado. sí. La creatividad y el hecho de crear era lo que movía al hombre para ser tal, un poco dicho burdamente, pero entonces eso para mí es una forma de libertad muy importante y plena, ¿eh? Pienso. No sé, ¿me he quedado bien entonces? Sí. El hecho de enfrentarse a la cultura occidental. Claro, es que Ha ejercido libertad impresionante. impresionante, yo creo que sí. Por eso se fue de la academia. Por eso dejó de ser Y universitario. el mejor crítico de Nietzsche es el propio Nietzsche. Nietzsche nunca se da a sí mismo por ya fijo, ¿no? Siempre es el primero que se dice, no, por esto lo puedo, ¿no? La autosuperación siempre empieza por uno mismo, ¿no? Esta idea yo creo que en Nietzsche es fundamental. El decadente se deja arrastrar, se estabiliza, se fija, se queda en un territorio intelectual o geográfico, me da igual, ¿no? Se queda, ¿no? Esta revisión constante de Nietzsche de sí mismo, de su propia vida, de que cuando ya parece que se va a instalar en Marsella se va a Turín, cuando ya parece que está en Nápoles ahora vuelve, se va otra vez a Italia, siempre está constantemente. Cuando ya parece que la voluntad de poder va a ser su gran libro, lo rechaza y dice que no, que el pensamiento, decía Auti, que el pensamiento siempre está en movimiento, ¿no? Esa canción que tenía tan bonita, ¿no? El pensamiento no puede tomar asiento, ¿no? Eso yo creo que ahí Auti le la noche. Pues era totalmente libre. El pensamiento por definición es precisamente estar constantemente pensando, es un gerundio, siempre obliga a la acción del pensamiento, no se puede estar pensando quieto, siempre el pensamiento es movimiento. Me he enterado bien, entonces. Bueno, voy yo un momentito. Una cosa que no vamos a cerrar es el tema del eterno lector. La muerte de Dios, la valoración, todo eso, pero quizá un poquito para que la gente coja el concepto mínimamente eterno lector. ¿No te atreves? Malamente. Sergio lo controla. Es un tema que hay pues, varias interpretaciones. Yo en realidad me cuesta, es un tema complicado. Es difícil, lo decía, ¿no? Porque Nietzsche no habla en muchas ocasiones, son muy contados. Y él decía que eso es el pensamiento más difícil. Decía él. Sí, desde luego tenía razón. Hay una interpretación cosmológica y, ¿no? La posibilidad de que constantemente el instante se repita, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con lo formal. Es el instante lo que siempre se repite, pero siempre tiene un significado distinto, ¿no? O la interpretación moral, podemos decir, ¿no? Él vive la vida de tal manera que desearas que siempre se repitiera esto, ¿no? O sea, si en la intensidad
desde un punto de vista de la elección, ¿no? Es desear que todo se repita, que todo lo que se repita sea aceptado, lo bueno y lo malo. Sí. Es decir, eso es un poco Y eso, como concepto ético. y las visiones que desear, que pudieras desear, Lo ¿no? lo peor. Que pudieran repetirse siempre, ¿no? Si tú piensas que esto que estás haciendo, imagínate que se va a repetir el resto de tu vida, ¿lo harías o no lo harías? ¿No? Una especie de criterio de moral en ese sentido. Agamben le decía, entonces se necesitaría repetir el nazismo, repetir Claro. repetir Pero ahí hay los... una noción muy relacionada que es la de amor fati. Y eso lo veremos Amor cuando fati. hablemos de Wagner, cuando hablemos de la redención, de la cuestión de si la realidad tiene que ser redimida o no tiene que ser redimida. Amor fati significa ama la existencia tal cual es, buena y mala, dolorosa, donde la creación constante implica una destrucción siempre de las cosas, de los valores. No asentarse es duro, ¿no? Entonces Nietzsche diría, ahí no hay nada que redimir, es una gran oportunidad, como decíamos hace un momento. La muerte de Dios es una gran oportunidad, dura, difícil, incómoda, te hace salir de tu zona de confort. Lo mejor es que Dios exista, te diga lo que tienes que hacer, te dan un decálogo, usted haga esto y ir al cielo, no se preocupe. Está bien, no es cómodo, facilón. Pero lo otro es mucho más incómodo, es mucho más arriesgado, ¿no? Pero Nietzsche decía, opta por esto. Pero la cuestión del eterno retorno saldrá Sí, saldrá. no recuerdo exactamente, yo creo que la dice Sergio. Tema complicado. ¿Alguna pregunta más? ¿Ahí? Muchas gracias a los organizadores y al ponente, y qué sorprendente sin duda que sea un seminario de Nietzsche en San Lorenzo del Escorial. Es muy sorprendente y muy de agradecer, o sea que muchas gracias. Tenía un par de preguntas. Has dicho que la música era algo así como el lenguaje más alejado de lo racional. Y mi pregunta es o lo más sentimental, si te refieres, o si ese tipo de afirmación se refiere a la música romántica, por tanto a Wagner, o algo así como la música en general, porque está Johann Sebastian Bach y creo que a lo mejor es otra cosa, y no sé, bueno. Y luego otra cuestión que me surgía, que es como el Nietzsche lector, o sea, lo que ha leído Nietzsche, que desde luego que es desde mi punto de vista, un poeta visionario, desde luego un pensador clave y fundamental. Es decir, Nietzsche leyó muy bien lo que leyó, pero ¿leyó Aristóteles? O en el asunto este de la apropiación metafísica del mundo, quizá a lo mejor si hubiese leído, o si, bueno, está desde luego el asunto del motor inmóvil, pero en Aristóteles hay otra cosa, ¿no? No hay un dualismo, por ejemplo, no hay un dualismo alma-cuerpo, ¿no? Sin el alma la función del cuerpo. O sea que, es decir, que a lo mejor algunas cosas pudo simplificar algo de la metafísica, que había algo de sentido antiguo, oriental, en los propios metafísicos, en los propios griegos, que él no tuvo en cuenta, no sé qué piensas de esto. Sí. Gracias. Con respecto a la música, claro, él se refiere a la música de Wagner, sobre todo a la música romántica, ¿no? Es la que... Bueno, en general la música, lo que quiero decir como lenguaje expresivo frente a la poesía, y es lo que estaba pensando en esa discusión eterna entre la ópera que tiene que primar, si tiene que primar la palabra o tiene que primar la música, ¿no? La música tiene que obedecer, a seguir el ritmo de la palabra y el concepto, ¿no? Que está detrás de la palabra, o es al revés, o es la palabra la que tiene que ir siguiendo la forma expresiva de la música, ¿no? Ese es el gran debate que atraviesa desde el surgimiento de la ópera, desde Monteverdi en adelante, siempre se está discutiendo esto, ¿no? Mozart, ¿no? Pensaba que la música tenía que ir, ya como buen adelantado del romanticismo, pensaba que la música tenía que ir por delante, ¿no? La combinación perfecta entre ese lenguaje, en principio, menos conceptual, que remite más a lo emocional, que es el que elegirán los románticos, ¿no? Como clave, ¿no? Como la punta de lanza, ¿no? Schopenhauer pondrá por encima de la filosofía a la música como forma expresiva, de la voluntad, ¿no? De hecho, considera que voluntad y música es lo mismo. Mira, es que la música y la voluntad no es que sea expresión de, es que son lo mismo, decía Schopenhauer.
Ni siquiera que sea la música esa expresión es directa, es inmediata. Voluntad y música son lo mismo, es la expresión, por meter una palabra entre medias, la expresión directa de la voluntad. En ese sentido, ¿no? Y al ser expresión directa de la voluntad, no es conceptual, porque la voluntad es sentimiento y deseo y placer y, o sea, y emoción pura, sentimiento puro para un romántico. Y si había leído a Aristóteles o no, sí, claro. Nietzsche es filólogo y muy buen filólogo, conoce el mundo griego perfectamente, ha leído, pero sobre todo su enemigo es Platón. Es la idealización de Platón. Esos textos que dices tú de Alman, Aristóteles, tal, bueno, hombre, Aristóteles siempre sigue teniendo un pensamiento metafísico, básicamente, la forma sustancial, ¿no? La materia, acto, potencia, forma, potencia, acto, las cuatro, ¿no? El limorfismo aristotélico es básicamente es una actualización de la esencia del eidos, ¿no? De lo que está. Entonces la física aristotélica básicamente tiene un sustrato metafísico y eso Nietzsche lo sabe, a pesar de que, bueno, en el caso de Aristóteles queda mitigado, ¿no? con otras nociones, pero sí que conoce perfectamente de los griegos, lo conoce todo, tanto en literatura clásica como en filosofía, bien leído. Otras cosas a lo mejor las conoce menos, peor, pero eso sí lo conoce bien. ¿Alguna más? Tenemos un poquito, pero tenemos todavía. Sí, se me oye bien, sí. Gracias. Bueno, iba a preguntar una cosa, pero ahora se me ha ocurrido otra al hilo de lo último que has dicho, que cuando estudié filosofía de la ciencia, en la dualidad Aristóteles-Platón, pues en principio yo acabé en historia de la ciencia y la técnica, acabé con la idea que seguramente lo defendía el profesor, ¿no? Y los textos que leíamos sobre todo, que al final en la ciencia lo que predominó fue Platón, es decir, la idea por encima, es decir, la teoría que se desarrolló en el siglo XIX por encima del mero experimentalismo. Esto no quiere El siglo XIX. A lo largo del siglo XIX es cuando se desarrolla el principio teórico, además con Kant la aproximación a los modelos, en una palabra los modelos, porque la teoría científica son modelos. Yo me quedé con ese pensamiento, o sea que en el fondo es el triunfo de Platón, por encima de todo, en cuanto a la técnica. Sí, sí. Y la otra cosa... El cristianismo es platónico. Sí, exactamente, o sea, son ideas. O sea, el mero laboratorio, el mero alquimista no avanzó hasta que se empezaron a crear ideas y pensamientos que eran en el fondo los modelos de interpretación de la realidad, que eran las ideas. Y la otra cuestión, y casi ahora voy a decir lo mismo que esta señora, a ver si me he enterado bien, porque en un momento dado has dicho algo que enseguida, ya relativo a Nietzsche, que no sé si lo entendió, pero he pensado una cosa. En la situación actual nos encontramos, yo creo que con un triunfo, y estoy hablando de la ciencia, con un triunfo muy claro de la razón, ¿no? Precisamente en el inmenso progreso de la ciencia, mientras que las artes, pues, y yo entiendo algo de arte, pues es idea bastante común, porque soy bastante aficionado a ello, y en todo, que están un poco en un callejón sin salida. Pensemos en la música y pensemos en las artes plásticas. No voy a decir lo mismo de la arquitectura, pero creo que la realidad, la realidad está un poco contradiciendo, es que has dicho una frase, o sea, que reflejando las ideas de Nietzsche, ¿no? que por encima de todo y lo que desarrollaba el lenguaje, lo esencial era lo que se desarrollaba más, la punta de lanza, era el arte, ¿no? Y vamos, creo que la realidad en este momento lo desmiente, con lo cual no quiero decir que Nietzsche no sea uno de los grandes padres, junto con Marx y con Freud y con algún otro que se me olvida, del pensamiento del siglo XX.
quizá hemos dejado de ser creadores. Sí, Estamos en la crisis, estamos en la hartos. crisis todavía del amor de Dios, ¿no? Fíjate que Todavía estamos en la yo no crisis. estoy de acuerdo Bueno. para nada, porque en realidad lo que ocurre es que al contrario, lo que ha ocurrido es que el discurso científico se ha introducido en el mundo de la creatividad. Hoy en día un buen científico es el que tiene una intuición buena. El buen científico es el que es capaz de que cuando la razón se atasca y no sabe por qué camino tirar, elige, tiene la intuición de determinar, ¿no? Vamos a juntar no sé qué, no sé cuántos. Hoy en día esta creatividad, esa intuición que tienen los científicos es mucho más valorada que los conocimientos que puedan más o menos articular. La idea de progreso que has hablado de la ciencia es una idea que no entra dentro del arte. De la historia del arte hoy en día no se puede ser entendida como un progreso. Un pintor renacentista o Velázquez no pintan mejor que un pintor medieval. No se trata de eso, no hay progreso, no hay una idea de progreso, son diferentes formas de representación. Y te lo digo porque una de las asignaturas que veo en la carrera es historia de las ideas estéticas. Entonces, no se aceptaría hoy en día una noción de progreso dentro de las artes. Esas son cosas que tienen que ver con la ciencia y además muy matizadamente esta noción de progreso, porque toda la hermenéutica precisamente filosófica a partir del siglo XX, porque la ha introducido Nietzsche, relativiza mucho los discursos. Habría que entrar a explicar la crítica a la noción de verdad, que ha manejado la metafísica como más o menos hemos intuido un poco, ¿no? Pero lo que se está poniendo en juego la posmodernidad son los diferentes discursos donde ninguno de los discursos agota el sentido de las cosas. Lo veremos más despacio, ¿no? Porque no quiero hablar, porque no hay mucho tiempo, pero si lo podemos hablar, no sería del todo, yo no estaría del todo de acuerdo. Creo que se puede matizar. Luego hay una puntualización evidente. Por ejemplo, los estudios de neurociencia dicen que el 99,9% de las cosas que realizamos son impulsivos, el 0,1% es racional. Y luego, en cuanto a lo que ha dicho sobre el arte, yo con todos los respetos es una verdadera barbaridad. Es decir que el arte ha muerto y que hace muchos años que eso está absolutamente parado es absolutamente... Sí, en fin. Punto de vista. Dejamos hoy por hoy. No es, si no hay ninguna más, dejamos por hoy. Mañana otra vez a las 7, ¿vale? Sobre la tragedia.